migaja, pellet, harina, mixtura de cereal. Si te das cuenta, te estoy hablando de distintas formas de presentarse la alimentación de tu gallina. Pues si quieres saber un poquito más sobre todo esto, siéntate, ponte cómodo, porque comenzamos. Bueno, pues como te decía, estábamos hablando antes de harina, de pele, de migaja, de grano de cereal. Son muchas formas como se puede presentar lo que es la alimentación de tu gallina. Hoy en Aviocio 4.0 te vamos a hablar y te vamos a explicar un poquito para que sepas algo más de estos tipos de presentación de alimentos. Hola Elena. Buenas, sí, es que hay muchas dudas, nosotros hay muchas dudas tanto a nivel de las personas que nos llaman, que nos escribís, que cuando hablamos sobre la alimentación o qué alimentación debe tomar la gallina y recomendamos una harina o un pele, nos damos cuenta que hay mucha gente que está un poquito perdida, que no sabe exactamente diferenciar entre una forma de alimentación u otra. Y también creo que debemos decirles, aparte de las diferentes opciones de alimento que hay, que pros y qué contras tiene cada una de ellas, porque cada una vamos a ir viendo cómo pues, tiene unas ventajas o unos inconvenientes. Y aparte también yo creo que también influye un poquito la edad, ¿no?, para la presentación. Sí, exactamente. Tenemos que ver en primer lugar lo que es la edad del animal, porque no va a ser lo mismo en un pienso de arranque, que generalmente, como el pollito es pequeño, pues claro, tiene que ser un grano muy pequeñito, que se llama lo que se dice un pienso en migaja. ¿Vale? Es pequeñito para que sea fácilmente digerible por el animal. Después ya nos vamos a ir a lo que son los piensos de recría. ¿A partir de qué edad aproximadamente? Para hacer ya un poquito repaso de las etapas de la alimentación. Bueno, pues si quieres empezamos con la edad, como estaba diciendo, comenzamos con ese pienso de arranque o de iniciación, que recibe los dos nombres, y ese es el pienso que, como bien decía, le vamos a dar en migajas, chiquitito. Enmascadito, como si fuese la papillita. Sí, pues imagínate a un niño que le pegas un bocadillo, pues no le vas a poner un bocadillo a un niño recién nacido, pues le tienes que poner esas papillitas, como tú dices, pues ese es el pienso de migaja, de iniciación. Y ese pienso va desde que el pollito nace aproximadamente hasta que tiene ya las 4 semanas, vamos a calcular. Y ahí se inicia lo que es el periodo de recría. Y la recría hay que recordar que empieza de eso, como ha dicho Ramón, desde las 4 semanas aproximadamente hasta el momento que ponga la gallina el primer huevo, hasta que empieza la puesta. Hay mucha gente que a partir de los 3-4 meses ya le empieza a dar un pienso de adulto de reproducción. Entonces, no, acordar que siempre la recría desde el mes aproximadamente hasta el comienzo de la puesta del ave. ¿Vale? Correcto, y ahí estamos hablando que es ese periodo de recría. Luego, una vez que empiezan a poner las hembras huevos o los gallos están ya en esa época de fertilidad, es decir, que empieza ya a montar las gallinas, es lo que ya se denomina un nuevo periodo, que ya sería el periodo de puesta. Y ahí ya vamos a cambiar, ¿vale?, por un pienso totalmente Porque diferente. El pienso de recría, ¿cómo suele ser? Suele ser migaja, ya te vamos al pele, habitualmente. Ahí es lo que vamos a empezar a hablar. Dentro establecemos los periodos primero, si te parece. Y ahora, si quieres, empezamos a hablar ya de los distintos piensos, es decir, la forma que tiene ese pienso, ¿vale? Entonces, hemos hablado de la migaja y ya que es para el primer periodo de iniciación. Sí, pues digamos que la forma de la migaja es exclusivo, por así decirlo, entrecomillado, de lo que es el periodo de iniciación. Sí, por facilitar la ingesta, en este caso de los pollitos, que lo tengan fácil para comerlo. Yo también quiero decir, cuando están comiendo los pollitos, de no poner nunca la comida en el suelo. Estoy hablando, hay muchas veces la manía que a los pollitos pequeños se les pone, para que lo tengan más fácil, la comida en el suelo o incluso en grandes platos. Ahí es aconsejable que hay comederos para pollitos donde ellos puedan meter la cabecita, que sea un comedero como este que os estamos mostrando ahora mismo en las fotos, para que puedan tener esa accesibilidad, pero al mismo tiempo impida que el pienso se contamine con los excrementos. Es importante también no solamente mantener esa norma de higiene para que el pienso esté a salvo, por eso de que no estén pisándolo o haciendo excrementos o tal encima de la alimentación. Correcto, pero ya empezamos con la recría. Bien, cuando empezamos con la recría, evidentemente los piensos tienen que tener una composición totalmente diferente a la composición que se tiene cuando la puesta. Es decir, no son piensos iguales. Bien.
Entonces, vamos a entrar en lo que en la materia de lo que estábamos hablando hoy, que era cómo se presenta el pienso. Entonces, ahí se puede presentar en la recría ya, se puede presentar como una harina o se puede presentar como en forma de pele, ¿vale? Yo si quieres, te digo, en principio, en forma de pele, yo voy a dar aquí siempre ya un tip. El pele lo que nos va a permitir, en este caso, es que el pienso esté concentrado en estas, podríamos decir, que son... Sí, por aquí vamos a ir dejando imágenes también para que os hagáis una idea visualmente de cómo es ese pele, porque muchas veces cuando hablamos, el pele es de lo que es las calderas de biomasa, seguro que muchos sí os viene en la mente, ¿vale? Pues sería una cosa así, similar, pero obviamente con un diámetro mucho más pequeñito, un calibre más pequeño. Lo que es el calibre, ahí hago, es lo que quería decir, ahí el calibre de lo que es el pele se puede hacer con distintos grosores, distintos tamaños el pele. Lo que vamos a recomendar siempre en la época, sobre todo de recría, es que el pele sea pequeñito. Y yo siempre recomiendo que si es pequeño, incluso hasta cuando son adultas, nos viene bien, porque aquí estamos hablando para gallinas muchas veces ornamentales. Y entonces tenemos desde gallinas enanas hasta gallinas grandes, ¿no? Gigantes. Pero el pequeño siempre van a acceder todas y le va a ser mucho más fácil. Porque una gallina gigante va a poder comer un pellet con un calibre pequeñito, sin embargo, una gallina de raza enana va a tener dificultades para tomar el pellet con un calibre más grande. Entonces, por eso, el pequeño vale para todas. Cuando hablamos de pienso, a muchos hermanos que nos oyen en países hermanos de Hispanoamérica, es lo que se conoce como el balanceado. Entonces, ¿por qué es muy bueno siempre el pienso darlo así de esta forma? Luego vamos a diferenciar también la harina, pero ahora estamos diferenciando lo que son los piensos balanceados, sea en harina o en pele, lo vamos a diferenciar de lo que es una mixtura de cereal, de lo que es el grano, ¿vale? Que es lo que mucha gente recurre, no vamos a dar el tema del grano. ¿Qué es lo que tiene de bueno el pienso o el balanceado? Pues lo que tiene es que las gallinas, nuestros animales, necesitan tener una alimentación equilibrada. Exactamente, al final lo que hace es que los expertos que confeccionan, en ese caso los dietistas que están confeccionando la fórmula para hacer el pienso, ellos saben perfectamente qué cantidad, qué porcentaje de proteína, de grasa, de calcio, de ácidos grasos, de oligoelementos necesitan. Y entonces, al reducir toda esa mezcla en esos pequeños peles, digamos que cada pele tiene ya esa fórmula equilibrada. Entonces sabes que te aseguras que el animal va a tomar los ingredientes esenciales en la proporción que deben. Porque no lo pueden escoger. Es la mejor forma de estar bien alimentado, porque yo... Es segura. Hay esta frase que yo creo que es una frase que lo dice todo. No es lo mismo dar de comer que alimentar. Y aquí lo que estamos hablando es de alimentar a nuestros animales, que estén perfectamente alimentados. Y eso es lo que tú bien dices. Hay nutricionistas, expertos, que saben cuál es la fórmula exacta que deben de tener nuestros animales, ¿vale? Cuando están esos 138 gramos que yo digo aproximadamente que tiene que ingerir una gallina al día, pues si tiene esa fórmula exacta, con la composición exacta, nuestro animal va a estar perfectamente alimentado. Vale. Y luego además, a favor también, en contra de lo que es los piensos en harina, es que cuando el animal se alimenta con pellets no puede seleccionar, cosa que cuando se alimenta con mixturas o con harina, como vamos a ir viendo ahora, el animal sí puede escoger y decir, uy, pues a mí me gusta el trigo, o a mí me gusta esto, o esto lo quito, lo aparto. Entonces hace que, aunque tú cuando compres la harina o compres los cereales, si tengan esa proporción correcta, como la gallina tiene la opción de escoger, elegir qué granos come y qué granos no, pues ese porcentaje que estábamos hablando antes, que en el pelo no lo asegurábamos, en ese otro tipo de pienso no lo vamos a asegurar porque no se va a comer toda su ración al completo. Con la mixtura sí entra la selección, con la harina funciona de otra forma, y es que hay, en cualquier fórmula que nosotros veamos de lo que es un balanceado de un pienso, hay una parte que se llama cenizas, que son además esos restos que podamos decir que tiene el pienso. Y esa harina más fina, lo que te queda, lo que es la parte también esa más fina, eso es lo que la gallina normalmente no le gusta que tengan trocitos, y no siempre en la harina tiene trocitos grandes, tiene trocitos finos.
y eso fino muchas veces se queda y a lo mejor ahí en esos finos, no solo las cenizas que he hecho las cenizas, pero esa parte que... Sí, lo que está ya muy molido. Sí, los estabilizadores que se ponen en el pienso precisamente donde se aporta la parte de aminoácidos, oligoelementos y demás, hay veces que lo más importante se lo quedan sin comer. Por tanto, cuando es el pele, ahí al final no queda más remedio que cuando ingieren ese trocito, pues ahí va todo. Incluso se ve también en los propios comederos, porque un comedero con pele, tú si echas más o menos la ración diaria, ves que se lo comen absolutamente todo. Sin embargo, a lo mejor cuando le echas un pienso en harina, se comen los trozos más gordos, que es lo que a ellos les gustan, y lo que dice, todo lo que es la más harina, más molido, la harina propiamente dicha, muchas veces se la quedan porque a ellas no les gusta, o tienen mucha hambre, acaban comiéndosela, o no les gusta. Pero las fórmulas, Elena, no siempre son las mismas. Cuando se ponen los nutricionistas a hacer las fórmulas, varían. Y sabes que varían en función de la edad, que ya lo hemos estado hablando, porque claro, las necesidades de un animal con 2 meses, con 3 meses, incluso cuando hablábamos antes de la migaja, es decir, cuando se hace la fórmula, no tiene nada que ver esas necesidades del pollito, del pollo adolescente, o en el caso de cuando están en la época de puesta. Cambia totalmente. Por tanto, las fórmulas van a cambiar con la edad, por eso son piensos diferentes, que suele haberlo de primera edad, de arranque o iniciación, de recría, de puesta. Incluso hay un pienso que también se llama de reproducción, que tiene una fórmula diferente cuando nosotros queremos reproducir con la gallina. Por una parte está la edad, pero también por otra parte también está el fin, el propósito que tengamos con las gallinas. No es lo mismo dedicar gallinas que tenemos a engorde, como es el caso de los broilers, tienen una fórmula totalmente diferente, a lo que es única y exclusivamente la puesta, porque quieren muchas veces y le ponen una serie de estimulantes para que las gallinas pongan muchos huevos, o lo que puede ser también, que a lo que nosotros en este caso tenemos a nuestros seguidores, que es a la belleza y a la reproducción. Son fórmulas totalmente diferentes. Claro, exactamente. Y luego también dentro de cada fabricante de piensos, pues también tiene sus ingredientes y los hay niveles. Hay también piensos que pueden ser de más categoría, menos categoría también. Sí, los hay más naturales, más ecológicos o menos ecológicos. Luego está estas otras personas que... Aquí yo también te quiero decir una cosa con el tema ecológico, y es que mucha gente confunde ecológico con más saludable, y entonces son cosas totalmente diferentes. Una cosa es que los cereales los hayas tenido de la cosecha ecológica, y otra cosa es que luego la fórmula sea la más correcta, ¿vale? Entonces hay veces cuando se llevan los likes o se llevan las cosas esas, las etiquetas a veces hay que saber un poco, no dejarnos guiar porque la etiqueta de eco signifique bueno. O sea, no tiene por qué ser malo, pero no quiere decir que sea mejor que los demás. Totalmente. Ahí luego está esas personas que llegan y dicen, no, a ver, yo quiero ver lo que mi gallina come. Y es que yo quiero verlo, porque yo no me fío de lo que hacen, sobre todo las multinacionales, que puedan tener el pellet que puede tener dentro. Y yo lo que quiero es que no tenga ninguna base química. Tú sabes que hay gente que lo que quieren es ver... Sí, o hacer su propia fórmula porque les gusta jugar y les gusta incluso comprar los cereales por separado y mezclarlos ellos mismos. Lo puedes comprar ya la mezcla hecha, o puedes comprar los distintos cereales por separado y tú hacer tu propia mezcla, incluso añadirle complementos, como podemos trabajar con el tema de las plantas, añadirle el orégano, la levadura de cerveza y jugar tú mismo con la propia fórmula que quieras darle a tu gallina. Ahí es muy importante, Elena, saber también dónde viven las gallinas. Es decir, no es lo mismo tener una gallina que las tenga, hay gente, ¿vale?, que las tiene en un patio, que el suelo es de cemento, que no hay absolutamente nada, o incluso en jaulas, que todavía se tienen algunas gallinas, desgraciadamente, y es tendencia, pero todavía las hay, sobre todo, muchas veces cuando nos dedicamos a la reproducción con razas, tienen que estar en jaulas. No es lo mismo, digo, esas gallinas que viven ahí que las gallinas que viven sueltas, libres en el campo. ¿Por qué? Porque si viven libres en el campo van a tener una alimentación adicional que es la que obtienen ellas cuando están libres. Es decir, comen insectos, comen hierba y eso les van a tener aportes de vitaminas, aportes de proteínas. Y de calcio también, muchas veces. Y de calcio y del tema de minerales. Con lo cual no necesitan a lo mejor tanto ese pienso balanceado, el que estábamos hablando, como las que están encerradas. ¿Por qué? Porque van a tener ese tipo de alimentación extra
por otro lado. De forma ¿Qué es lo que necesitan? Si van a necesitar la parte del grano. Y ahí es donde intervienen esas personas que les apetece, y yo lo veo súper bien, que vayan a tener a su gallina alimentándolas con grano. Pero ahora, elegir, Elena, solamente el trigo, el maíz, como hace mucha gente, es un grave error. Porque te queda alimentación pobre. Ahí, si nos vamos al grano, ¿qué sería lo recomendable? Hacer una mixtura con diferentes tipos de granos diferentes. Al final es como una persona. Si a ti te puede gustar mucho comer pan, pero si todos los días comes pan, pues al final la dieta es pobre. Entonces, cuanto más variado sea, pues al final el animal estará mejor alimentado. Cada grano cada tipo de cereal tiene unas propiedades totalmente diferentes. Hay granos como el maíz, que hay unos que son más grasos, otros son más grasa, la pipa del proteína. girasol y el maíz son más grasos. La soya o soja, como decimos aquí, es proteína. La cebada es fibra, es decir, y el trigo son hidratos, es decir, que cada uno aporta unas propiedades. Si nosotros juntamos todo eso y hacemos una mixtura, y luego la otra parte que hablábamos antes de vitaminas, incluso proteínas, pero que vengan, en este caso orgánicas, me refiero a través de insectos, las proporciones en el campo, los minerales que tú decías, pues tienen una alimentación también que puede ser perfecta, ¿vale? Es decir, ese complemento. Y luego nos queda una cosa también que hablar de todo esto, y es que la alimentación debe ser la misma en toda la raza de gallinas, o debería de variar, o varía. ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que podría variar, ¿no? Vamos a hacer Sobre todo, a ver, vamos a hacer variaciones. lo habíamos hablado antes, ya lo habíamos comentado antes. Vale, no te Por el tema del tamaño, Muy lo bien. tenemos claro que puede ser diferente, no solamente ya lo que es la propia composición, sino también lo que es el tipo de pienso. Como hemos dicho, que si le damos un pellet, siempre que trabajemos con razas enanas, tenemos que darle un pellet con un calibre más pequeño. Totalmente. Y ahí, por eso digo, con el tema de las razas, pues evidentemente, si queremos rizar el rizo, por esto ya es como para más expertos, ¿no? Pero hay gallinas que tienen un crecimiento más lento, con lo cual, como es por ejemplo la gigante de Jersey, con lo cual a lo mejor hay que prolongar lo y que la es. recría la vamos a tener que dar un poquito más hasta ese inicio de la puesta. Exactamente, hay que tener muchas veces cuidado con algunas razas que tienen un desarrollo muy rápido y hay que fortalecer a lo mejor el calcio para que no tengan descalcificación en los huesos. O razas, pero eso ya... O razas que pueden ser más ponedoras y entonces le vamos a tener que ayudar con aportes más de calcio, porque hay otras razas que prácticamente no ponen, incluso en otoño, eso paralizan completamente la puesta. A más cantidad, como tú bien dices, al final el huevo, sabes que se lleva la proteína y el calcio, por tanto tienes que dar más proteína y calcio. Entonces, si tenemos, en este caso pero tú sabes, nosotros en la finca tenemos los gallos separados de las gallinas y los gallos a lo mejor no necesitan tanta proteína cuando no estamos en época de muda, ni tanto calcio como las hembras, ¿no? Me refiero a los machos de las hembras. Es decir, que luego todo esto ya es aprender, es jugar. Y has dicho tú una cosa que yo creo que casi ya va a acabar, pero también quiero incidir en ella. Y lo que has dicho tú, que cada uno se puede hacer su propio pienso. Y yo además hubo una época, ahora nosotros tenemos nuestro pienso en Finca Casareo, pero quiero decir que yo hubo una época como criador que me gustaba a mí jugar a ese tema. Es decir, cuando digo jugar, es tener mis propias fórmulas. Para eso existen molinos, donde tú puedes moler, ahí te baja la harina, en el caso por lo menos de lo que tenemos aquí en Europa, estoy hablando a nivel doméstico, Elena, ¿vale? Donde tú vas a llegar y dices, venga, voy a hacer una fórmula, voy a poner, y eso puedes consultar más o menos con las propias etiquetas de piensos que te gusten, pues a ver cuánto tiene que tener de proteína, cuánto tiene que tener de grasa y más o menos el aporte de dónde lo vas a traer. Puedes hacer, jugar, esto es jugar, sí, ¿vale? Nociones y eso básicas, son fórmulas que tienes que tener y puedes incorporar, como tú decías, pues voy a incorporar levadura de cerveza, voy a incorporar ajo, cebolla, lo que te dé la gana, me parece muy bien. Y eso consigue harina normalmente, lo que conocemos aquí en Europa. Pero hay algo que aquí a nivel de hobby no hay en Europa, o yo no lo conozco, que es el tema de poderte fabricar tu propio pellet. Sin embargo, sí hemos visto que hay en países hispanoamericanos que están importando y están vendiendo peletizadora, efectivamente peletizadora. Y aquí voy a decir a nuestro amigo Roberto de Aviario Picaflor en Chile, que es amigo, que le conocemos, que además es distribuidor de Brinsea. Él, yo sé que las está importando y le hemos preguntado y está contento. Pues ahí, con ese tipo de máquinas, que a lo mejor algún día las podemos traer nosotros aquí en España, que no lo hemos hecho, pero
no lo descartamos, pero en el caso de Roberto que estaba diciendo, y posiblemente haya en otros países alguien más que la tenga, y se trata de coger y hacer tu propio pellet. Es decir, hacer la fórmula, pero en vez de harina te lo llevas al pellet. Con lo cual, bueno, pues ese fabricante exclusivo que puede ser cada uno, pues que tiren también por ahí. Sí, exactamente. Y luego también, otra cosa ya también por complementar, es que aunque alimentemos a nuestras gallinas a base de pellets, porque queramos tener, como hemos dicho, esa seguridad de que tienen la alimentación correcta, a las gallinas no olvidemos que también les encanta picotear, entonces también podemos complementar esa dieta con lo que hablábamos antes, con los cereales, darles un poquito de cereal para que, aunque ellas tengan su ración diaria del pellet, pero a ellas les gusta picotear cereales, les gusta picotear otras cosas. Les estimula la molleja, además, aparte de las piedrecitas, que siempre, cuando yo a los niños les digo, las gallinas comen piedras, y me dan todos, ¡no! Y yo digo, sí, porque ¿saben qué? Y digo, las gallinitas no tienen dientes y necesitan, para llevar a la mollera las piedrecitas, para poder moler con el músculo, ¿vale? Y las piedrecitas, los alimentos. Pues igual, es esa otra parte que también está muy bien, que es mezclar el pellet con la mixtura. Es decir, sí, es otra en el forma mercado también podemos encontrar algunas marcas de pienso que ofrecen esa solución de tener en el mismo saquito el pellet con el cereal. Por eso, porque a ellas es que les gusta mucho y les estimula mucho. Al final no es lo mismo el pellet. A ver, ellas tampoco que tengan el gusto desarrollado, pero al final comer todo el rato lo mismo es un poco aburrido. Entonces al final le das otras texturas, otras cosas que a ellas les estimula también bastante. Bueno, pues yo creo que ya hemos dado un repaso. Yo creo que más o menos lo hemos visto y como yo siempre me gusta poner un ejemplo de estos que pongo yo, ¿a ti cómo te gusta comer? ¿Qué te gusta? ¿Con cuchara, el caldo? ¿Te gusta el bocadillo? ¿Te gusta el tenedor? ¿De qué forma? Pues igual, hay formas que con el pienso a la gallina es presentaciones totalmente diferentes. Entonces, lo importante y con lo que siempre nos vamos a quedar con esa frase mágica de decir que dar de comer no es lo mismo que alimentar y tú lo que necesitas es alimentar bien a tu gallina. Pues yo creo que bueno, que hemos dado un repaso. Sí, y ya por repasar ya simplemente un repaso rápido de los tipos de pienso que hay. Acordaos, el migaja, que es principalmente para lo que es el arranque e iniciación de los pollitos, y luego ya tendríamos el pellet, que es, yo ya le digo la microcápsula, porque ahí está todo encapsulado. Tendríamos las harinas, que es realmente lo que más desperdicio siempre suele dar o suelen tirarlo más. Que eso pero siempre... hay mucha gente que apuesta por la harina. Sí, pero bueno, es uno de los contras que tiene, ¿vale? Y eso es siempre intentar con los comederos que uséis que tengan el sistema antidesperdicio para intentar que echen lo menos posible afuera. Después tendríamos lo que son los cereales y después ya sería el combinado, si quieres combinar el pellet con el cereal. Pues bueno, pues yo creo que ha estado... Sí, por lo menos hemos resuelto algunas dudas y tenéis muchos de vosotros más claros los tipos de alimentación que podemos encontrar. Bueno, pues ya solamente nos queda decir que si les ha gustado este programa, nos pongan unas manitas para arriba. Compartir, suscribiros al canal, tocar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y que en Finca Casalejo queremos seguir creciendo, ¿con quién? Contigo.